Isaías capítulo 6, versículos, vamos a leer unos versículos aquí desde el 1. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ahora, quisiera compartirte esta palabra en este día, como te dije, y esta palabra tiene que ver con nuestro peor tiempo será nuestro mejor tiempo. Y es que en el versículo 1 dice que empieza este capítulo diciendo que en el año en que murió el rey Usías. Ahora, permíteme decirte algo de lo que el profeta Isaías estaba escribiendo. Y es que el pueblo de Israel, y más específicamente Jerusalén, estaba viviendo o había vivido su época de oro con este rey, con el rey Usías. El rey Usías había sido un rey de buen corazón, un buen administrador, un buen hombre de Dios. Y Dios, dice la Biblia, que lo había prosperado de una manera tan poderosa que en el reinado de Usías dice que no hubo necesitados y se desarrollaron muchas áreas en su gobierno. Podríamos decir que Israel estaba viviendo sus mejores años con el rey Usías. Pero dice la Biblia que en ese año hubo un año en que el rey murió. Y lo que dice la Biblia era que su antecesor no había mucha esperanza porque sus hijos no estaban actuando correctamente. Y parecía que después de haber pasado ese año tan bueno, venía un tiempo feo, un tiempo terrible. Y todos en el país, todos en la nación estaban llenos de temor, de incertidumbre, porque se preguntaban qué iba a pasar. ¿Qué iba a pasar con la muerte del rey Usías? Parece que todo se venía abajo. Parece que iban a pasar o venía un tiempo oscuro. Se avecinaba entonces con la muerte de Usías un tiempo terrible para todos ellos. Pero dice la Biblia que fue precisamente, dice, en ese año, dice que Isaías tuvo una visión y vio al Señor. Lo que te quiero decir en esta hora es que nuestro peor tiempo es nuestro mejor tiempo. Yo recuerdo que hace años, cuando estábamos, y en estos días en un TVT mostrábamos algunas fotos de aquella casa, de aquel barrio donde vivimos en la Concordia hacia arriba. Eran días difíciles para nosotros, para mi papá y mi mamá y la familia. Yo te cuento, no me da pena decírtelo, llegué a tener solamente un pantalón, un par de zapatos que no servían. Y allí, en ese estado tan deplorable, en una necesidad extrema financiera, económica,
que si no nos acostábamos sin comer fue por la gracia de Dios. Pero en ese tiempo, en el peor de nuestros tiempos, conocimos a Jesús. Lo que te estoy diciendo es que tu peor tiempo puede ser la apertura a tu mejor tiempo. Y cuando conocimos a Cristo, no sabíamos que el conocer al Señor nos daría otra perspectiva de vida, otro horizonte de vida. Y fue lo que vino después de eso. Después que nos casamos con Elsia, empezamos a vivir en un cuartico de piso de tierra. No teníamos nada, nos habíamos adelantado. Como jóvenes tal vez no sabíamos, no teníamos la experiencia. Y decidimos formar un hogar sin estar preparados, ni financiera, ni en ningún área. Pero nos casamos y en los primeros días fueron los días más tormentosos, más difíciles. Como te decía, en mi casa que no estaban bien, que la cosa no estaba para nada bien y veníamos a hacer otra carga más. Y entonces, ahí como pudieron mis papás, hicieron un cuarto, como te digo, de piso de tierra. Yo le llamo a ese cuarto el cuarto Marlboro, ¿te acuerdas? El cigarrillo. ¿Por qué? Porque las paredes las hicieron con cartón de esa marca. Y era una situación difícil. Pero ¿sabes algo? Empezamos a trabajar como maestros municipales, como docentes. Y teníamos que esperar 6-7 meses para que nos pagaran medio mes de sueldo. Eran tiempos de hambre, de necesidad, de mucha escasez. Pero ¿sabes algo? Nuestro peor tiempo, nuestro tiempo más oscuro, más amargo y más difícil, se convirtió en nuestro mejor tiempo. Por eso, en esta mañana yo quiero compartirte esta palabra para ti, una palabra de fe, una palabra de esperanza, pero también una palabra verdadera. Tu peor tiempo será tu mejor tiempo. Tu peor temporada se convertirá en tu mejor temporada. La Biblia dice aquí en el versículo 1, te decía, capítulo 6 de Isaías, dice: en el año en que murió el rey Uzías, en el peor año de desventura, en el peor año donde todo avecinaba que las cosas iban a ser lo peor, dice, en ese año, dice el profeta, vi yo, mis ojos miraron al Señor. O sea, en otras palabras, fue el año donde el ministerio de Isaías se levantó. Fue el año donde su ministerio se disparó. Fue en el peor de los años, fue en el peor de los tiempos. Fue donde todos la prensa, tal vez los periódicos, las noticias de ese tiempo, todas iban encaminadas, todas anunciaban el peor de los tiempos, pues fue el año donde el ministerio de este hombre, y déjame decirte que llegó a ser uno de los grandes profetas de todos los tiempos, el profeta Isaías. Si estás pasando por tu peor tiempo, quiero decirte que este año verás al Señor. Quiero contarte algo y quiero decirte que te lo cuento no porque en mi corazón hay alguna amargura o resentimiento, para nada, pero te lo cuento como testimonio, porque aquel tiempo fue un tiempo de humillación para mí, pero el tiempo de humillación se convirtió en mi tiempo de exaltación. Estábamos en la Emanuel, en la iglesia amada, la iglesia Emanuel en esos tiempos. Eran tiempos, como te dije, de nada más que sueños. No habían formas, no había medios, no había nada. Pero estábamos allí sirviéndole al Señor, con un corazón lleno de amor, con un corazón con mucha honestidad, con mucho cariño. Por esos días vino un predicador a la iglesia y estábamos allí al frente queriendo recibir, porque cada predicador que venía era para nosotros una esperanza, era para nosotros un modelo que se convertía en alguien que podíamos o que soñábamos ser también, tener un ministerio.
aquel predicador, yo recuerdo que tomó un grupo de un montón de lapiceros que tenía, unos lapiceros que tenía en su bolsillo, y los dejó caer. No sé si los dejó caer, pues yo entiendo que los dejó caer con intención. Cuando yo vi que uno de los lapiceros cayó cerca de mí, yo me agaché a recogerlo para dárselo o para guardarlo, para dárselo o regresárselo otra vez. En ese momento él dijo de una manera burlona delante de toda la iglesia que estaba llena, él dijo: hay gente que siempre está recogiendo la basura que otros botan. Lógicamente todos empezaron a reírse y aquello fue de mucha vergüenza, de mucha pena para nosotros, más que todo para mí. No creo que ese hubiese sido digamos así, la mejor pedagogía para enseñar algo. Pero a causa de nuestra humillación, pues él recibió muchos aplausos. Sentí que alguien me miraba y me tocaba la espalda, y eso se sumaba a la situación que estábamos viviendo en ese tiempo. Al final del servicio nos invitó a pasar y yo pasé al frente. Nos dijo que nos arrodilláramos, yo me arrodillé. Yo recuerdo que a mi lado estaba el pastor Miguel, pastor Miguelito, mi gran amigo de siempre. Y el pastor me miró y me dijo: pastor, ¿por qué lo hace? No se deje humillar. Y yo le dije: no te preocupes, quédate quieto. Yo dije: la Biblia dice que los que son humillados serán enaltecidos. Con el tiempo, y lo digo para la gloria de Dios, él bajó, su ministerio se separó y nuestro ministerio avanzó. Y nuestro ministerio sigue siendo bendecido. El tiempo de humillación se convertirá en tu tiempo de exaltación. Y tus vergüenzas y tus penas, Dios hará que sean una especie de forma que te impulsen a llegar a encontrar el sueño de tu vida y de tu corazón. Quiero compartirte también en esta hora algo que le pasó a uno de los hombres que más yo admiro, que es el rey David. Antes de ser rey, Dios le había dado a él desde pequeño, desde muchacho, Dios le había dado una palabra, Dios le había dado una promesa, que él llegaría a ser el rey de esa nación, de Israel. Pero pasó el tiempo y pasaban los años y aquello no se cumplía, aquello no se daba. Es más, el rey Saúl, el rey actual, pues le tenía mucha rabia, mucho enojo, mucho odio, lo perseguía para matarlo, y las cosas, en vez de mejorarse, se empeoraban más. Y llegó un momento en que dice la Biblia que David decayó en su fe, y David tomó la decisión de pasarse al lado de los enemigos, de pasarse a los filisteos y de ser amigos de ellos. Y el hombre dice que estuvo por más de 2 años, David, antes de ser rey, estuvo por 2 años desanimado. Tuvo por más de 2 años metido como en una especie de engaño, donde comenzaba a mentir, porque él mentía. Dice la Biblia que le mentía a sus entre comillas amigos, a los filisteos, y tenía una vida sin oración. Ya no era el dulce cantor de Israel, sino que estaba pasando por su peor tiempo espiritual. Y en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, la Biblia cuenta cómo los enemigos, los amalecitas, habían llegado a la ciudad que él había escogido para vivir allí con sus hombres y sus mujeres y sus niños, y le habían invadido y le habían prendido fuego. La Biblia dice en 1 de Samuel 31, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, que era la ciudad de ellos donde vivían, dice, al tercer día los de Amalec le habían invadido el Neguet y a Siclag, la ciudad también, porque David y sus hombres habían salido
hacer unas correrías, en fin, a buscar cosas. Pero cuando llegaron a la ciudad, dice que los amalecitas habían asolado a Siclag, donde se habían quedado los ancianos, las mujeres de ellos, los niños, y se le habían prendido fuego. Versículo 2: y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, gracias a Dios, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos, dice la palabra. Dice el versículo 4: entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam Jerelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque aún el pueblo, sus hombres hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová. Después de más de 2 años volvió a orar y le dijo al Señor: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Yo te puedo decir que fue el peor tiempo en la vida de David. Además de estar apartado, de estar alejado de Dios, de haber perdido su costumbre de orar y de buscar a Dios, se había metido en una vida, yo digo que era una vida infructífera, vacía, insatisfecha, porque mentía, porque hacía de todo. Y para acabar de completar, estos enemigos habían invadido su pueblo, donde ellos vivían, donde vivían sus mujeres y sus hijos. No los encontraron allí a los hombres de guerra, sino que fueron presa fácil, y se llevaron a las mujeres, y se llevaron a las esposas, y se llevaron a los hijos y a las hijas y a los ancianos, y le prendieron fuego a toda la ciudad. Era tan grande el dolor y la situación que aún sus propios hombres arremetieron contra él, y por poco lo matan a él, lo asesinan a él, tal vez por la amargura que había. Pero en ese momento dice la palabra que él se acordó del efod, que significa la oración, y mandó al sacerdote a que trajese el efod, y oró a Dios. Y lo más maravilloso es que Dios le respondió, le dijo: vaya, alcáncelos, porque los vas a alcanzar y vas a liberar a sus familias. Y dice la Biblia, no te voy a leer todo el capítulo, pero dice la palabra que él partió con los hombres que tenía, y dice y comenzó a perseguirlos. Y más adelante, después de algún tiempo de perseguir y perseguirlos, los encontraron a sus enemigos, dice la Biblia, desparramados, descansando, medio dormidos, borrachos, por todo el botín que tenían. La palabra de Dios dice que les cayó encima de ellos, los atacaron, y dice que los mataron a todos. Y lo mejor que dice la Biblia en el versículo 18, dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó, dice la Biblia, no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. También, además de lo que él recuperó, ganó más cosas, porque dice que tomó también David todas las ovejas y el ganado de ellos, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Su peor tiempo se convirtió en su mejor tiempo. Y además de eso, dice la Biblia, de recuperar todo y hasta más de lo que le fue robado, dice la Biblia que el botín era tan grande que con ese botín apartó presentes, o sea, regalos, y
y le repartió a todos los ancianos, o sea, a todos los jefes, a todos los gobernantes del pueblo de Israel, gobernantes que un tiempito más adelante fueron los que lo coronaron como rey en todo Israel, porque el presente también le sirvió para que el corazón de ellos se volteara a David. O sea, que de la peor situación, o sea, que de una situación oscura, negra, horrible, Dios usó esa situación para adelantar, para apresurar el reinado de David, como se lo había prometido unos años antes. Lo que te quiero decir es que tu peor tiempo, mi peor tiempo es mi mejor tiempo, es mi mejor temporada. El tiempo en que David decayó su fe fue el tiempo en que él se acercó más a Dios. Yo te quiero decir ahora con todo mi corazón que si estás pasando tu peor tiempo de tu vida espiritual, este año verás al Señor. Este año será tu mejor tiempo. Este año será tu mejor búsqueda. Este año será tu año de bendición, porque tu peor tiempo se convertirá en tu mejor tiempo. Lo mismo le pasó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en sus últimos días, después de estar con el Señor por más de 3 años, dice que cayó en su peor tiempo, negando al Señor. Y no lo negó una vez ni 2 veces, sino 3 veces. Y este hombre se sintió culpable, se sintió tan amargado. Dice la Biblia, dice que Pedro lloró amargamente. Pero no pasaron ni 2 ni 3 meses cuando vemos que este hombre predicó después de la venida del Espíritu Santo y se ganó a más de 3,000 personas para el Señor. Nuestro peor tiempo será el mejor tiempo. Yo sé que estamos pasando un tiempo oscuro, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Un tiempo incierto. Nadie sabe qué va a pasar. Lo único que se sabe es que hay temor, hay preocupación, hay incertidumbre por lo que va a pasar con todo esto. Hay algunos que dicen que debemos aprender a vivir con la amenaza de este virus, que nuestras vidas no volverán a ser las mismas nunca más, porque siempre tendremos que andar con un tapabocas, tendremos que no hacer reuniones masivas nunca más. En fin, hay mucha incertidumbre. Son tiempos donde hay preocupación, hay oscuridad. Pero la palabra de Dios para este día, para ti y para mí, es que este será el abrebocas de nuestro mejor tiempo. Tu peor tiempo será tu mejor tiempo. El peor tiempo, el mejor tiempo. El mejor tiempo. En el libro de Génesis capítulo 26 se narra una de las historias que a mí más me gusta también, porque en este pasaje narra la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Yo quiero sencillamente decirte lo que estaba pasando por la palabra. Dice el versículo 1, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, el rey de los filisteos. En Gerar se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Dice la Biblia que había venido una época horrible, una época difícil, una época de mucha sequía. Dice, había hambre en la tierra, había necesidad extrema en la tierra en ese tiempo, para Isaac, para los suyos y para todos los que habitaban en esa región. Tan grande era la necesidad que ellos estaban pensando irse para otro lado y dejar la tierra que Dios les había prometido. Eran tiempos de desespero y de angustia. Pero se le apareció el Señor y le dijo: no te
no temas, no te preocupes, dice el Señor, te voy a bendecir. No importa que habites como forastero en esta tierra, te voy a bendecir. Te quiero decir algo. Tal vez estés como arrendatario, pero Dios te dice que en este tiempo te volverás propietario. Porque son precisamente los tiempos más difíciles donde Dios se manifiesta de una manera más especial y más maravillosa con todos nosotros. La Biblia dice en el versículo 12 de este mismo capítulo 26 de Génesis, dice: y sembró Isaac en aquella tierra, dice, y cosechó aquel año, el año malo, el año difícil, el año oscuro, el año de necesidad, de escasez. Sembró aquel año, el año horrible. Dice, sembró aquel año y dice que cosechó al 100 por 1. Y dice, y lo bendijo Jehová. Y dice, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tu peor año será tu mejor año. Tu peor tiempo será tu mejor tiempo. Mi peor temporada se convertirá en mi mejor temporada. Quiero darte una palabra a ti que eres pastor, que eres líder de una iglesia. Quiero decirte que este año de pandemia, que este año de virosis, que este año de encierro, de cuarentena, será el año donde tu ministerio se disparará. Será el año donde Dios activará tu ministerio, donde te conocerá mucha gente, donde serás publicado, donde serás reconocido. Este es el año que Dios estaba esperando para exaltarte. Isaías capítulo 6, el año en que murió el rey Usías, el año donde todo presagiaba era lo malo, la escasez, la necesidad. Fue el año donde se disparó el ministerio del profeta Isaías. Nadie lo conocía en ese tiempo, sino hasta ese año. Él se convirtió en uno de los 3 profetas mayores. Y hoy día todavía hablamos del ministerio y aprendemos de lo que Dios dio al profeta Isaías. Porque el año en que murió el rey Usías fue el año en que él vio al Señor. Y este año será el año en que veremos la gloria de Dios, en que veremos la presencia de Dios. Mi peor año será mi mejor año, te dice el Señor. La peor noche se va a convertir en tu mejor amanecer. La iglesia en ese tiempo estaba siendo perseguida, estaban siendo ultrajados. Era una iglesia que apenas nacía en ese tiempo. Los hermanos comenzaron a predicar y había una alegría del Espíritu Santo maravillosa. Pero de pronto esa maravilla, ese tiempo tan productivo de multiplicación y de fructificación, donde todo lo compartían, vino una nube oscura sobre ellos de amenaza y de muerte, encabezados por un hombre llamado Saulo de Tarso. Y aquel año se presagiaba para la iglesia de Jerusalén, para la iglesia de Damasco y de todas las iglesias de su alrededor, y lo peor. Los hermanos comenzaron a ser perseguidos, a ser ultrajados, a ser asesinados. Entre ellos Esteban, el primer mártir. Y eran sacados de sus casas y desposeídos. Todo presagiaba a que iban a ser muertos todos, a que iban a ser asesinados. Todo presagiaba el mal para la iglesia, la nueva iglesia fundada por nuestro Señor en los tiempos del libro de los Hechos. Pero cuando estaba el peor momento, el momento de más crisis, de más temor, el momento donde había más miedo, en ese tiempo, en ese momento, el mismo Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo. Dice que él iba por el camino, él iba para Damasco a tomar presos a los hermanos. Dice que lo rodeó un resplandor de luz, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa
te es dar coces contra el aguijón. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 9 y 10 que este hombre, después de ser perseguidor de la iglesia, se convirtió en el mejor predicador y apóstol que escribió la mayor parte de las epístolas del Nuevo Testamento. Después de ser un perseguidor, después que se avecinaba todo lo malo y lo negro para la iglesia, dice que el peor tiempo de la iglesia se convirtió en el mejor tiempo, porque la palabra de Dios dice que entonces las iglesias crecían y se fortalecían y se multiplicaban con la predicación de este hombre que antes era un perseguidor y ahora era un ministro, un predicador de la palabra del Señor. Quiero decirte en esta hora que tu peor tiempo será tu mejor tiempo, que el tiempo nuestro de miedo y de temor se convertirá en el mejor tiempo de prosperidad y de abundancia, de multiplicación y de fructificación. Será el tiempo de la iglesia, será el tiempo de tu casa, de tu familia, será el tiempo de tu negocio, de tu empresa. Oh, viene el mejor tiempo. Viene el mejor tiempo y la mejor temporada que cualquier persona o hermano se ha podido imaginar en esta vida o la vida pasada. Son tiempos que tal vez se avecina lo peor, pero hoy te doy una palabra. En el tiempo en que murió el rey Usías, ese año, dice Isaías, mis ojos miraron al Señor. Del peor tiempo al mejor tiempo. Y para terminar la palabra en este día del Señor, en esta mañana de domingo, quisiera terminar con Isaías, el capítulo 6, el que te he leído en esta hora. Dice que cuando Isaías vio todo esto, vio con sus ojos al Señor, versículo 5, él dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y dice que voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y tu culpa es quitada, y limpio tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces, dice Isaías, respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Este año de tinieblas, de miedo y de temor, este año lleno de incertidumbre, será el año en que Dios pasará un carbón encendido por nuestros labios, por nuestras vidas. Este año será el mejor año espiritual para tu vida, porque ese carbón encendido quitará de nuestra vida toda vida espiritual de derrota y de miseria. Este será el año donde ese carbón encendido del fuego de Dios tocará nuestra vida y quemará todas esas tendencias pecaminosas que habían perdurado en nuestra vida por muchos años. Este será tu mejor año, porque este año conocerás al Señor, y ese carbón encendido será pasado en tu vida y en mi vida. Y todas esas tendencias que nos hacían caer en pecado, todas esas tendencias que nos hacían fallar como cristianos, como creyentes, serán quemadas. Todas esas tendencias pecaminosas que nos desviaban del camino de Dios, todas se quedarán aquí. Este año será el año, aleluya, de la santificación. Este año será el año en que nuestros ojos verán la gloria de Dios. Nuestro peor tiempo será nuestro mejor tiempo. Y el Señor le dice: ¿quién irá por nosotros? Y Él le dice: heme aquí, envíame a mí. Yo quiero decirte que este año de incertidumbre, este peor año se convertirá en el año donde tu ministerio, donde habrá llamamiento para ti, donde Dios llamará, levantará grandes ministerios que antes no se habían conocido, se conocerán. Empresas que antes eran mini empresas, pequeñas empresas, se dispararán. No es una palabra de hombre, es la palabra de Dios en este día para ti,
Para pastores y líderes, este será el año donde Dios catapultará tu ministerio como lo hizo con Isaías. El año en que murió el rey Usías fue el año en que mis ojos vieron al Señor. El año en que vino la virosis, en que vino el COVID-19, será el año donde Dios te bendecirá, donde Dios te engrandecerá, donde Dios hará que seas conocido y respetado por todos. Este es el año, el buen año. Mi peor año será mi mejor año. Mi peor tiempo es mi mejor tiempo. Dios te bendiga.